Buenas noches, compañeras y compañeros. Nos volvemos a encontrar. Hace unas semanas que no nos veíamos en el programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. Unas semanas que no nos vimos porque, bueno, pasaron las elecciones de ATEM, pasaron varias cosas y hay un cambio en la situación política en este país que no deja de sorprendernos en una situación realmente muy álgida, también una situación política a nivel internacional, casi una situación casi de tercera guerra mundial por los enfrentamientos que hay. Y bueno, ya habían algunos reclamos de por qué no salía el programa, así que aquí comenzaremos. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, buenas noches. Sí, hacía varias semanas que nos debíamos el Que, programa. que- que nos debíamos el punto. Pero bueno, acá estamos por supuesto hay, como decía recién, una situación política internacional muy grave respecto del ataque del el gobierno sionista de Israel hacia Irán, lo que ha profundizado la situación que veníamos ya denunciando, no solamente de los palestinos, sino en Medio Oriente todo. Y también en Argentina hay un debate muy, muy importante en la sociedad en general a partir del fallo prescriptivo a Cristina Kirchner, directamente, digamos, dirigido desde el imperialismo hacia la justicia argentina, que no tiene nada de independiente, y una movilización enorme en las calles alrededor de una cantidad de problemas, ¿no? No solamente por la proscripción, sino los trabajadores del Garraham, los jubilados, bueno, no sé, la cantidad de despedidos que hay en distintas fábricas todas las semanas. Hace unas semanas lo que pasó también en Tierra del Fuego, que no debemos olvidar, porque mientras el gobierno prohibía el derecho a huelga, casi había una pueblada directamente en una provincia y tuvo que retroceder el gobierno. Entonces, hay una cantidad de elementos por los cuales yo te quería preguntar, Ramón, nosotros como partido, quizás por si alguien se lo perdió, lo volvemos a recordar, desde que asumió el gobierno de Milei dijimos que era un gobierno de dictadura civil y te quería pedir que puedas explicar este concepto para quienes siguen este programa, porque me parece que a cada día, a cada mes, a cada semana que pasa, se confirma y se profundiza esta caracterización. Sí, nosotros caracterizamos que el gobierno para llevar adelante su programa, sus objetivos, tenía que abandonar las formas democráticas de dominación. Siempre la democracia burguesa, la democracia que conocimos, es una democracia de clase, es la dictadura del capital. Sin embargo, no todos los gobiernos son iguales. Y esto significa, este gobierno de Milei significaba un cambio. Entonces dijimos, para llevar adelante esta política tiene que adoptar un curso represivo, que en todos los terrenos, es decir, reprimir las movilizaciones, tratar de impedir que existan los sindicatos, las organizaciones de desocupados, atacar a los periodistas, manipular la opinión pública, reforzar el papel de los servicios de inteligencia, reforzar el papel de la policía, tratar de incorporar al ejército a la represión interna. Es decir, Gobernar por decreto, ¿no? gobernar por decreto, es el tema de, nosotros vimos que el protocolo represivo que se sacó, el protocolo de Bullrich, apenas asumió el gobierno. Este es el indicio, esta es una clara demostración de que este gobierno es un gobierno de guerra contra los trabajadores, contra la mayoría, porque no es solo Milei, acá están detrás las grandes corporaciones nacionales e internacionales que dominan, que son los dueños del país. Y ellos, para llevar adelante esta política, necesitaban golpear y proscribir e ilegalizar a las masas. Por eso nosotros dijimos, esto ya no es una forma clásica o la que conocimos de democracia burguesa, es decir, de conciliación de clases, de tratar de buscar Ujú. algún tipo de equilibrio, de armonía, de golpear, pero también, es decir, el palo y la zanahoria, tratar de... no, acá es una política de ataque permanente, de ajuste permanente contra los trabajadores, contra la mayoría, y para esto tiene que cambiar la forma de dominación. Por eso nosotros dijimos, Ujú. vamos a un régimen de dictadura civil. Esto se Como expresa ese en todo. 0,5% que decíamos, ¿no? Cómo ese 0,5% hace para imponer un plan de ajuste feroz a una Claro, población, digamos, que ya venía sufriendo, pero que el ataque a la salud, la educación, la única forma era con estos métodos. claro. Esto que vos decís es muy importante, porque
a diferencia de muchos que dijeron, bueno, pero lo votó el 56%, hay que respetar lo que votó. Nosotros dijimos, no representa el 56% que lo votó. Este gobierno representa, como vos decís, a ese 0,5 que se beneficia, que gana privilegios, gana fortunas con las políticas de este gobierno. Para ellos gobierna, no gobierna para Ujú, el 56% que lo votó. Había que partir con esta claridad, porque hubo inclusive desde el peronismo que decían, bueno, ahora hay que aguantársela, hay que votar bien, hay que saber votar, ustedes lo votaron, así que, no, nosotros dijimos, este es un mecanismo de engaño. Eh, ujú, Hay que diferenciar lo que la gente lo votó a lo que este gobierno viene a ejecutar. Entonces vemos esta actitud, vos mencionabas recién esto de gobernar por decreto. Y hemos visto los mecanismos más corruptos, cómo han comprado las voluntades de los legisladores para obtener la mayoría, para poder rechazar aquellas leyes o aquellos aspectos del Congreso este, que no les convenían. Entonces no han tenido ningún problema en comprar con los métodos más burdos, comprar las voluntades de los legisladores y ahogar económicamente a las provincias para condicionarlas a que apoyen sus leyes, para que ordenen a sus legisladores. Esto es una desnaturalización, porque no es que los legisladores actúan como la representación popular, sino que actúan como representación de los gobernadores. Si el gobernador pacta algún acuerdo con el gobierno nacional, pide a los legisladores de su provincia que acompañen ujú. las políticas del gobierno. Esto es una denaturalización completa de la forma de gobernar. Usando sus Entonces, propios términos como una republiqueta, ¿no? Ellos que hablan de república, una republiqueta, digamos. absolutamente. Y esto es un tema, viola la esencia de su constitución, digamos, de sus leyes, pisoteando toda legalidad. Entonces, esto es una combinación. Por un lado, anulan el papel que debería tener el Congreso, porque aquellas leyes sumamente tímidas que ha sacado el Congreso las ha vetado con el apoyo de otros partidos y con inclusive de legisladores de la oposición. Y esto se complementa con una política abiertamente represiva. Inicialmente quiso prácticamente ilegalizar a los sindicatos, lo cual encontró una resistencia inmediata por parte de la CGT, de la CTA, de los sindicatos. El propósito de la primera ley era ilegalizar los sindicatos. Sigue con Ujú. esta política. En realidad, el mes pasado intentó eliminar prácticamente el derecho de huelga y ha intentado ilegalizar los movimientos sociales, persiguiendo a sus dirigentes, prohibiendo las manifestaciones, amenazando a los que reciben los beneficiarios de algún tipo de plan, cerrando los comedores, no enviando comida, políticas para impedir que las masas tengan algún canal donde expresarse, ¿no? Lo que han hecho con... Ahora, Sí, no, digo, esa es como la situación general que por eso decía que hay una cantidad de hechos semanalmente que van confirmando por un lado, digamos, esta dictadura civil, pero por otro lado, un movimiento de masas que no para, porque, digamos, si hay una característica es que la gente está resistiendo aisladamente, por el cual, digamos, se ve claramente el rol de la burocracia. Yo nombraba la lucha de tierra al fuego, pero también la cantidad de, qué sé yo, trabajadores que se quedan sin su fuente de trabajo y acampan fuera de la fábrica. O sea, hay una resistencia creciente en las dos caras de esta moneda de la situación política nacional, un gobierno que cada vez alguien podría decir que por los rasgos de dictadura civil es un gobierno fuerte y quizás podríamos decir que hasta es más débil, ¿no? Porque tiene que recurrir cada vez más a un tipo de medidas que ni siquiera son acatadas, porque, por ejemplo, el protocolo Bullrich, que, digamos, quería impedir cada vez que las movilizaciones son masivas, tienen que guardárselo en el bolsillo, para hacer decirlo de una forma educada. O el impedimento de que se haga huelga. Dicen, prohibimos el derecho a huelga y hay, no sé, una poblada con una huelga de 2 semanas en una provincia. Entonces, las dos caras de esta moneda es, por un lado, digamos, un gobierno cada vez más autoritario, cada vez, pero a la vez, cada vez con un círculo más chico, cada vez, digamos, más aislado, que con lo que cuenta es sí con el apoyo al imperialismo y con sectores de la burguesía que todavía lo siguen apoyando porque es el gobierno
que le está permitiendo avanzar contra derechos que, bueno, que a otros gobiernos les costó mucho más y que nos va a costar también volver a recuperarlos, ¿no? Sí, ahí es muy importante señalar esto. Un gobierno que tiene que recurrir permanentemente a la represión es una muestra de debilidad, de extrema debilidad frente a las masas. Por ejemplo, el miércoles pasado, con la movilización contra la proscripción de Cristina Kirchner, tuvieron que parar micros en toda la ruta, es decir, va a hacer bajar a la gente de los ómnibus para que no llegaran, poniendo, Gravísimo. bloqueando la posibilidad de que la gente pudiera expresarse y pudiera llegar a la Plaza de Mayo. Es un procedimientos tipo dictadura, esto de amenazante. El día anterior a la movilización del miércoles, publicó las facultades especiales para la policía, una reforma a la policía que permite detener, requisar, avanzar sobre las libertades civiles. Eh, Esto, por ejemplo, hay un ensañamiento con un sector del periodismo. Por ejemplo, en las marchas de los miércoles de los jubilados se nota, hay una represión especialmente dirigida contra los fotógrafos, contra los periodistas, contra aquellos que quieran registrar de alguna manera la forma bestial de represión, ¿no? Es decir, porque es todas las fuerzas represivas del Estado volcadas para aplastar la intervención de los jubilados. Y esto es muy importante, como vos recién señalabas, la respuesta popular. No, y en esto reside gran parte de la debilidad del gobierno, que no es con represión, no es con amenaza, al contrario, cada desborde represivo del gobierno ha estimulado a una mayor respuesta popular. No solamente los discursos, sino la acción claramente represiva. Nosotros, volviendo al tema de los periodistas, ha enjuiciado a periodistas críticos, inclusive que no son de izquierda, simplemente porque critican la política económica y la política autoritaria del gobierno. Los ha Ujú, enjuiciado. Les ha cortado las partidas de publicidad para sectores, para diarios, para medios periodísticos que no acuerdan con la política del gobierno. Y el papel ujú, que tienen los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación son parte de esta propaganda fascista, represiva, autoritaria contra las masas. Cómo ujú. difunden las mentiras y difunden las amenazas para sembrar el terror, sembrar el miedo en la población. Pero la gente ya tempranamente fue reconociendo a qué venía este gobierno y salió a enfrentarlo. Entonces, es muy Ahora, importante. teniendo en cuenta, digamos, este primer punto que te preguntábamos sobre la caracterización del gobierno como dictadura civil y por qué lo caracterizamos así, quería hacerte una segunda pregunta para que ya nos metamos en un tema bastante polémico, que es cuál es la actitud, digamos, que ha tenido la izquierda, nuestro partido particularmente, pero el resto de la izquierda también, frente a la proscripción de Cristina, porque es un debate que se abrió que yo creo que en todos los lugares de trabajo, de estudio, hay una polarización de la división de la sociedad, los partidos, esto atraviesa a todos, y además quería preguntarte, o que quería pedirte que expliques, que no es un fenómeno nuevo, ¿no? Porque parece como un problema nuevo, qué posición tomar frente digamos, a la injerencia del imperialismo en las elecciones de Argentina, pero hay otros hechos históricos en los que ha ocurrido lo mismo y también la izquierda se ha posicionado para un lado o para el otro y eso ha tenido consecuencias. Entonces te quería pedir que expliques nuestra posición y si podés historizar un poquito para aquellos jóvenes que por ahí quizás no lo conocen. Sí, eh, acá nosotros tenemos que partir del hecho de caracterizar a la justicia. Nuestra justicia, no, me refiero a la Corte Suprema, a la justicia federal, a la cabeza de la justicia, está colonizada por un sector del gran capital y por el imperialismo. Está totalmente domesticada. Es decir, es una justicia corrupta, es una justicia bien de clase, defiende no solamente el interés de los capitalistas, defiende el interés de los capitalistas más poderosos, más grandes, porque a veces va en contra de sectores capitalistas más pequeños. Es una justicia colonizada por el imperialismo. Entonces, aquí no hay ninguna división de poderes, no hay ninguna autonomía. Esta justicia actúa
de acuerdo a las órdenes que le dan sus mandantes. Entonces, nosotros no le reconocemos ningún tipo de autoridad, no, ni autoridad ni para juzgar a Cristina Kirchner ni para juzgar absolutamente a nadie. Desconocemos por qué partimos de esta caracterización de clase de la justicia. Esto me parece que es una cuestión fundamental. Nosotros no podemos desconocer que esta justicia mantiene impunes los mayores robos contra el país, el mayor saqueo contra el país. Es decir, acá no se ha investigado. Por ejemplo, en el gobierno de Menem se hablaba de que Yacyretá era el monumento a la corrupción. Todos los gobiernos, todos los políticos, todos los empresarios que se llenaron los bolsillos con cientos de millones de dólares y nunca fue investigado, nunca fue castigado, no hay nadie preso por esta corrupción. Siempre se ha hablado de la corrupción de la deuda externa. Eh, Ujú. la propia Corte Suprema desestima que se abran los archivos, que se abran, que se termine con el secreto fiscal, con el secreto bancario, con el secreto bursátil, para que se pueda investigar quiénes son los que se fugan, los que se benefician. Entonces, esta es una justicia de clase que no investiga a los ladrones del país, a los que han saqueado el país en las últimas décadas. Entonces, no le reconocemos ninguna autoridad que vaya a hacer algún juicio a terminar con la corrupción porque ha avalado la gran corrupción del país. Como decía, el principal fenómeno de corrupción es la deuda externa y no quieren investigar la deuda externa. Pero tampoco ha investigado los crímenes contra las masas. Eh, Hay Ujú. juicios por la intervención de los servicios de inteligencia, hay juicios hasta por el tema de cómo espiaron a las víctimas del hundimiento del submarino o cómo han espiado a los sindicatos. Nada de esto avanza en la justicia. Hubo denuncias sobre las reuniones de los jueces con empresarios en el lago Escondido. Eso quedó en la nada, justamente Ujú. cuando tenían que salir fallos que podían afectar a algún sector empresario. Los empresarios se juntaron con los jueces en Lago Escondido y esa causa quedó en la nada. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que decir. Es mentira que pueda haber algún tipo de persecución de la corrupción o que pueda tener alguna legitimidad esta justicia. Esta es una justicia burguesa, expresión de la dictadura de clase del capital. Por eso, en las cárceles vamos a encontrar solamente a los pobres, a los más pobres, a los miserables. Nunca vamos a encontrar a los que se robaron el país. Esta es una primera cuestión. La segunda cuestión es, vos preguntabas, en la historia, nuestra historia está plagada de proscripciones. Por ejemplo, el golpe de 55 proscribió durante 18 años al peronismo y Ujú. y lo persiguió de tal manera que no podía presentar candidaturas. El peronismo buscó la forma de acomodarse, presentarse en las provincias y apoyar a otros candidatos, pero en realidad estaba eliminado hasta de los libros de texto. No había una Ujú. política de impedir que el peronismo y que Perón pudieran retornar a la Argentina. Esto potenció el peronismo. El hecho de que las masas no pudieran completar su experiencia con el peronismo en el 55 hizo que se potenciara la figura porque siempre aparecía perseguido por la oligarquía, por el sector más concentrado de la economía, por el imperialismo y los militares que bloqueaban la posibilidad de que el peronismo pudiera participar en las elecciones. Entonces, esto está muy fresco en la memoria popular, porque durante 18 años proscribieron al peronismo. La izquierda también estuvo proscripta durante muchísimo tiempo y para poder intervenir en las elecciones debían aceptar un estatuto que es proscriptivo. Tenían que acomodarse su programa, su plataforma electoral, sus estatutos, se debían acomodar a lo que recomendaba la ley electoral. Entonces es una forma de condicionar y proscribir también a la izquierda. Entonces, Ujú. nosotros somos Perdón, antes que te vayas de ahí, ¿cuál fue la posición de la izquierda frente a la persecución al peronismo en ese momento? La izquierda, bueno, la izquierda es un concepto muy general, pero ¿qué posición tuvo el PC? Que me parece que es importante por ahí señalar eso. bueno, Incluso frente al golpe de Estado, el último golpe de Estado también, ¿no? hay una tradición gorila por parte de la izquierda que esto ha hecho un daño muy grande a la izquierda en general.
la izquierda, el Partido Comunista, por ejemplo, en el 45, estaba aliado con los conservadores, estaba aliado con la derecha, con los partidos de la derecha. Inclusive su posición era que tenía que en el 45, en diciembre del 45, debía asumir la Corte Suprema, el gobierno de la nación, para salir de la crisis Mm, política. Estuvo en contra de esa y fue parte de las movilizaciones masivas que impulsó la derecha. Entonces, y caracterizaba al gobierno, al, al naciente peronismo, como un movimiento filofascista, es decir, se sumó a la idea del imperialismo democrático, fue parte de esta política general del estalinismo de aliarse con el imperialismo democrático. Esto es un daño tremendo porque los trabajadores, porque muchos trabajadores fueron captados por el peronismo, rompieron y odiaban a esa izquierda gorila porque la veían marchando con la derecha y hostilizando a lo que creían que era su gobierno. Entonces, hubo otro sector que se adaptó al peronismo, incluso algunos que se integraron, que llamaron a incorporarse adentro del peronismo, pero todo un sector muy fuerte se quedó como una marca en la historia de la clase obrera, que corrientes como el Partido Socialista, el Partido Comunista, apoyaran a la derecha contra el peronismo. Entonces, ujú. esto hizo un Incluso, perdón, tremendo. saludando hasta incluso frente al último golpe de Estado, ¿no? A Isabelita, Claro. digamos, incluso eso fue, me parece gravísimo también, porque hay una idea, digamos, de que uno se puede posicionar de un lado o del otro, puede ser neutral. Y en ese caso, digamos, casi saludando el golpe de Estado. Sí, bueno, inclusive acá había una política eh, eh, que venía de la burocracia rusa que decía que como de alguna manera se negó a votar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra la dictadura militar, entonces el Partido Comunista acá fue tratado en forma diferencial con respecto al resto de las organizaciones de izquierda. Entonces, esto también generó un daño muy grande, esta política, porque ellos tenían la idea de que su política era de gobierno cívico-militar en el 75. Ellos reclamaban un gobierno cívico-militar y caracterizaban que la fracción de Videla era mejor que el ala pinochetista del ejército. Entonces, esto los Mm, paralizó. Y esto no le ahorró víctimas al Partido Comunista, porque también sufrió muchas desapariciones, presos, exiliados, torturados, pero la política del partido fue una política nefasta, y esto sentó un ujú, precedente también contra la izquierda. Nosotros tenemos que hacer memoria de toda esta historia y que cuando hay un ataque por parte del imperialismo, porque decíamos al principio que esta Corte Suprema está dominada por el imperialismo, lo reflejan los medios de comunicación que vienen presionando y que son portavoces de la política del imperialismo, reclamando la proscripción y la persecución del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que es un sector que no se disciplina en la política de Estados Unidos. Entonces nosotros no podemos ser neutrales cuando no podemos callarnos la boca frente a esta justicia corrupta porque no le reconocemos derecho. Solamente la clase obrera, los oprimidos pueden juzgar a sus gobiernos. Solamente un tribunal popular puede definir, caracterizar y culpar y eventualmente castigar la política de Cristina Kirchner, de Alberto Fernández, de todos los gobiernos, por, porque no le reconocemos ningún derecho a esta Corte. ujú. Además que nosotros entendemos, quizás es importante porque hay una preocupación alrededor de la corrupción, lo hemos dicho hasta el cansancio, es inherente al sistema capitalista, o sea, son todos corruptos. Acá no se está juzgando la corrupción, ¿no? Sino que hay otros elementos. Ahora, Ramón, nosotros hemos planteado, digamos, que hay que participar de las manifestaciones con una política independiente, mostrándole incluso a los trabajadores que participan que la proscripción no es el único problema, ¿no? Tenemos una cantidad de problemas, recién mencionábamos lo de los jubilados, la situación, digamos, de despidos, el Garraham, o sea, la burocracia sindical que hasta ahora no ha salido a convocar a ninguna medida y que lo que tenemos que hacer es tomar las calles por todas nuestras reivindicaciones. O sea, ¿cuál es la perspectiva política y cómo hace una organización para participar de esta situación política sin perder la independencia de clase, que creo que es la preocupación de muchos compañeros?
Sí, yo creo que la manifestación, por lo menos acá en Buenos Aires, lo que percibí es que tuvo un componente obrero popular muy fuerte. Eh, yo entré por la zona sur, entre medio donde estaban las columnas sindicales, una presencia sindical muy fuerte y se notaba la presencia social. Nosotros tenemos que tener una respuesta para este sector que se movilizó. Y nuestro planteamiento es, como decís vos, es que esto no comenzó con la proscripción de Kirchner, porque dicen, bueno, ahora cambió la situación política. No, esta política represiva empezó con el gobierno de Milei y se expresa en toda esta política represiva en todos los terrenos. Esto no empezó con esta medida, sino que esto es parte, la proscripción y la persecución a Cristina Kirchner desde hace mucho tiempo, como lo fue el atentado, el intento de matarla, forman parte de una política de la derecha. Y que para enfrentar esto hay dos cuestiones que hay que tener claras. Primero, que hay que atacar a las bases de la violencia, a las bases del autoritarismo y de este régimen de dictadura civil. Es decir, hay que desconocer el Fondo Monetario, hay que desconocer la deuda externa, hay que reestatizar las empresas que fueron privatizadas, hay que golpear al corazón de las multinacionales. Nosotros no puede ser que AmCham, la Cámara de Comercio norteamericana, esté marcándole el paso, qué es lo que debe hacer la justicia y qué es lo que debe hacer el gobierno todo el tiempo. Cuando fueron las elecciones en Capital, al día siguiente, el AmCham le estaba diciendo, la derecha se tiene que unir. No puede permitir que el peronismo gane en la provincia de Buenos Aires. Inmediatamente Milei llamó a Macri y al PRO para decirle que tenemos que cerrar el acuerdo en la provincia de Buenos Aires. Esta es la injerencia que tiene el imperialismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se termina con esto? Porque el problema central es que el poder está en manos de estos grupos que son los que dominan y controlan el país. Hay que enfrentarse con ellos, hay que derrotarlos, hay que expropiar Ujú, a esta minoría ujú. que detenta el poder y que maneja el Congreso, maneja el gobierno, maneja la justicia. Entonces, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que esto no se derrota por medio de elección, no se institucionalmente. Para derrotarlo, la clave es que las masas intervengan con sus propios métodos, con las movilizaciones como las que se están protagonizando y con la huelga. Y esto es lo que nos diferencia del peronismo, del kirchnerismo, de la burocracia. Nosotros hay que ganar las calles, hay que chocar con este poder. Si no, no hay forma de conquistar la democracia. Ellos creen que la democracia se puede conquistar votando, terminando con la proscripción. No. El mundo hay una derechización de la burguesía en todo el mundo porque está agotado el capitalismo y necesita atacar, arrancar a las masas sus derechos, sus conquistas de décadas. Ujú. Y tiene que hacerlo por la fuerza, porque las masas no se dejan vencer pacíficamente. Entonces, esto es lo que caracteriza. Perdón, ahí sí, si me permitís, digamos, una crítica también al sector de la izquierda que se pronuncia contra la proscripción, pero no participa de la movilización. Entonces, ¿cómo se derrota la proscripción, no? Dicen, bueno, sí, estamos en contra, pero no participamos de la movilización. En primer lugar, digamos, ninguna organización revolucionaria puede ponerse, no sé, taparse los ojos y decir la realidad no existe. No hay una movilización de miles y miles en las calles. Ignorar un hecho de la realidad tan grande como una movilización popular, y por otro lado, digamos, no decir cómo se derrota, ¿no? Es decir, yo estoy en contra de algo, pero no digo cómo se derrota. Entonces, dejar ese lugar es un grave error político, que ha abierto aguas en todos lados, pero por lo menos los que no se pronuncian contra la proscripción se podría decir que son de alguna manera coherentes, siguiendo la línea de esa derecha gorila, que no entiende, digamos, lo que significa la injerencia del imperialismo en la justicia, pero me parece muy contradictorio, no sé qué pensás vos, este sector, puedo citar, qué sé yo, el MST, Izquierda Socialista, algunos sectores del FITU, de una izquierda que además, paréntesis, también llamaron a votar al peronismo en las últimas elecciones. Por eso hay que ver, digamos, también cómo van mutando las posiciones, que dicen, bueno, estamos en contra de la proscripción, pero no nos movilizamos. ¿Cómo se entiende eso? Sí, eso es un error. Muestra la falta de programa, la falta de perspectiva política. Nosotros lo que notamos es con nuestros volanteos, con nuestra intervención, es la excelente recepción por parte de los trabajadores, de los sectores populares que participan de las movilizaciones, y nuestra posición es bien crítica, porque nosotros no decimos que no hubo corrupción.
Los que decimos no le reconocemos a la Corte que es mentira que esto que estén juzgando la corrupción. Lo que acá están decidiendo es están tomando una decisión política de quitar al principal candidato del peronismo, sacarlo de la cancha, que no pueda presentarse, y no por 6 años, que supongamos que es lo que dura, es de por vida no pueda participar en política. ¿Y esto por qué? Porque Cristina Kirchner claramente se ha posicionado en defensa de la gran propiedad privada, de los grandes intereses, ha reconocido la deuda externa, quiere pagarla, pero el imperialismo considera que es indisciplinada. ¿Por qué? Porque coquetea con China, porque cuando fue gobierno impidieron la intervención abierta de una misión norteamericana militar en la Argentina, porque rechazaron el ALCA, que era la política de Estados Unidos, porque estatizaron algunas empresas. Entonces consideran de que no se disciplina, no es confiable para el imperialismo norteamericano. Entonces, por eso hace 2 o 3 meses prohibieron la entrada de Cristina Kirchner a Estados Unidos y a toda su familia, como un anticipo de decir, esta es nuestra política, esta es nuestra posición Ujú. frente al peronismo y frente al kirchnerismo en la Argentina. Digamos, Bien, una clara estamos, señal, ¿no? Es decir, así como Estados Unidos es absolutamente clara cuando dice nuestro enemigo es Hamas, nuestro enemigo es Irán, dice también nuestro enemigo es Kirchner. Entonces, para las masas está es muy muy claro. importante que la militancia pueda ver esto no es un hecho nuevo en la historia argentina, tampoco en América del Sur, pasó con Lula en Brasil, pasa un poco en Bolivia, o sea, la injerencia del imperialismo, porque uno podría decir hasta qué más le tiene que prometer el peronismo que dice no se confundan, no, yo voy a atacar, digamos, voy a atacar también la salud, la educación, a los docentes, pagué la deuda externa, fueron los pagadores seriales, entonces no, es muy importante cómo, digamos, la militancia puede intervenir en esta situación política compleja, diferenciándose sin perder la independencia política del peronismo. Para derrotar al peronismo tenemos que estar presentes en las calles para que las masas puedan hacer la experiencia y entender, digamos, que no es de la mano del nacionalismo burgués que vamos a poder defender todas las conquistas de la clase obrera argentina, que vamos a poder defender el patrimonio, que vamos a defender lo que ellos llaman la patria, y no va a ser de la mano del peronismo, y menos aún, digamos, tomando una posición de derecha que ataca las libertades democráticas básicas, como en este caso poder presentarse a elecciones. Entonces, estamos llamando a participar de todas estas movilizaciones, a que lean nuestros materiales y exigiendo a las centrales sindicales, que son, digamos, el papel creo que más desastroso en esta situación política, a la CGT, que llame a, digamos, a asambleas en todos los lugares de trabajo, a parar y a marchar, porque, digamos, la gente está resistiendo, pero de forma aislada. Si querés hacer una última reflexión para cerrar, que ya se nos está terminando el programa. Ese es el camino. Eh, en eso consiste la lucha por la independencia política, luchar con los métodos y con la política de la clase obrera. En esto consiste. No significa, y justamente hay que intervenir donde están las masas, porque a ese sector que participa, que se ha vuelto a ilusionar de alguna manera con el peronismo, ahí es donde hay que intervenir. Justamente hay que ayudarlos a mostrar de que si quieren llevar a fondo la lucha por la defensa de las libertades democráticas, tienen que apelar a la huelga, al paro, a la movilización, a los cortes, y hay que terminar con este gobierno. Este gobierno es la representación de la dictadura civil. Y hay que decirlo Uh -huh. abiertamente, hay que terminar cuanto antes posible para que no haga más daño a la economía y a la vida de nuestro país. Esta es la política. Ahora, Y, justamente esto es lo que hay que decir. Y hay que decir, nosotros no vamos a votar, no votamos ni al kirchnerismo, ni a Massa, ni a nadie. No vamos a votar a ninguna política burguesa. No vamos a acompañar las políticas de la burocracia, los vamos a denunciar, pero vamos a estar en la calle denunciándolos. No en nuestras casas, no encerrados, sino donde están las masas manifestándose, porque ese es el sector más activo, ¿no? Entonces, esta es la responsabilidad que tenemos nosotros. uh, Nuestras posiciones, difundirlas en ese sector que se moviliza. bien. Y Intervenir seguramente cuando las masas tomen todos estos reclamos, el mismo peronismo va a ser el que va a pactar o va a querer poner límites. Por absolutamente. algo no están llamando, obviamente, así como lo hizo Lula, que aceptó mansamente la decisión de la justicia. Cristina Kirchner tampoco está diciendo vayan al paro general para conquistarlo, ¿no? Ellos también, digamos, saben
saben que, digamos, a qué están dispuestos y que no. Entonces, la forma de que los trabajadores rompan también con el peronismo es poder intervenir en esas situaciones y en esas marchas. Así que seguramente, Ramón, nos estaremos volviendo a encontrar en otro programa. Hoy había muchos temas, les dejamos para que nos comenten, para que nos pregunten, para que pongan sus opiniones. Hay mucha, digamos, mucha discusión política en todos lados, hay una situación política muy álgida y es el tema de la dictadura civil por un lado y por otro lado de cómo se lucha contra la injerencia del imperialismo y la proscripción con independencia política de clase es un tema importante. absolutamente. Bueno, Buenas noches. bueno, que tengan un buen fin de semana largo, que puedan descansar. La semana que viene seguramente habrán movilizaciones también y ahí nos veremos en las calles. Así es. Un abrazo.